Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la mayor traición a la soberanía de Colombia en toda su historia republicana. El señor Abelardo le entregó el territorio nacional a Donald Trump a cambio de absolutamente nada. Le suplicó que bajara los aranceles mientras 300 personas yacían sepultadas bajo los escombros del terremoto, y Trump no le bajó un solo centavo. Le autorizó operaciones militares conjuntas en suelo colombiano sin pasar por el Senado. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, salió a anunciar ante el mundo que Colombia había pedido que los gringos entraran a operar en su territorio, con la advertencia de bravucón: no querrás meterte con nosotros. Y fueron el filósofo Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro quienes destaparon la maniobra con la contundencia que los caracteriza. Cepeda sentenció que el ciudadano estadounidense Abelardo pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Petro lo confirmó desde la calle. Abelardo obedece directamente al gobierno de Estados Unidos. Infobae, El Colombiano, El Espectador, CNN, France 24, Telesur, Revista Raya y Cambio Colombia lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del mundo entero, documentando que el señor Abelardo convirtió a la República de Bolívar en un protectorado de Washington. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque no solo entregó la soberanía militar. Desde el propio Congreso de Estados Unidos, 20 congresistas demócratas exigen que se investigue al señor Abelardo por sus vínculos con paramilitares, y 11 legisladores más piden condicionar toda asistencia militar al respeto de los derechos humanos. Ya cursa una tutela en el Consejo de Estado para frenar las operaciones extranjeras. Y una queja formal ante la Comisión de Acusaciones avanza hacia el primer juicio político contra un presidente en ejercicio. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo Cepeda denunció la entrega de soberanía a Estados Unidos y llamó al señor Abelardo ciudadano estadounidense. Van a conocer cómo Petro advirtió que el señor Abelardo obedece directamente a Washington. Van a entender cómo Hegseth anunció operaciones militares conjuntas sin que el Senado emitiera una sola palabra. Van a saber cómo un ciudadano colombiano interpuso una tutela ante el Consejo de Estado y una queja ante la Comisión de Acusaciones. Van a conocer cómo 11 congresistas demócratas buscan condicionar la asistencia militar por paramilitarismo. Y van a entender cómo el señor Abelardo le suplicó a Trump que bajara los aranceles y no recibió absolutamente nada a cambio. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten, que el señor Abelardo no negoció con Trump, se arrodilló. Le entregó el territorio, las operaciones militares, la adhesión al escudo de las Américas y el alineamiento total con el Pentágono. Y a cambio recibió una palmadita en la espalda, la palabra afecto y los aranceles intactos. Venga, vamos por partes. Todo empezó apenas 5 días después de que el señor Abelardo se posesionara en Cali, compañeros. Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Donald Trump, anunció públicamente que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir lo que Washington llama narcoterrorismo. CNN lo tituló, France 24 lo confirmó, El Cronista de Argentina lo cubrió, Proceso de México lo detalló, El Imparcial lo ratificó y Prensa Mercosur lo difundió para todo el continente. Hegseth lo dijo con la arrogancia imperial que lo caracteriza, celebrando que el presidente colombiano le había pedido personalmente que los militares estadounidenses operaran en suelo colombiano. No querrás meterte con nosotros, sentenció Hegseth, como si Colombia fuera un protectorado y no una república soberana. Y ese mismo día, el ministro de Defensa firmó en Panamá el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, la coalición militar creada por Trump para desplegar operaciones contra el narcotráfico en todo el hemisferio. Colombia se convirtió en el miembro número 19. Todo ocurrió sin que el Senado de la República
el único órgano constitucional autorizado para permitir el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano según el artículo 173 de la Constitución, emitiera una sola palabra. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y fue el filósofo Iván Cepeda quien detonó primero con la contundencia de un estadista, compañeros. Infobae lo tituló señalando que Cepeda arremetió contra el señor Abelardo tras el anuncio de operaciones militares. El Espectador lo cubrió, Telesur lo confirmó y La Nación de Argentina lo difundió. Cepeda publicó una declaración política titulada La entrega de nuestra soberanía a Estados Unidos, en la que sentenció: lo advertimos. El ciudadano estadounidense Abelardo pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Lo llamó por lo que es: un ciudadano estadounidense, porque el señor Abelardo tiene doble nacionalidad, un hecho que exmagistrados y constitucionalistas habían advertido que podría impedirle ejercer la presidencia. Infobae lo había confirmado en su momento. Cepeda denunció que la incorporación al escudo de las Américas se hizo sin documentación pública del acto de autorización, sin permiso del Senado, sin dictamen previo del Consejo de Estado y sin aprobación mediante tratado internacional. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no se vende, declaró Cepeda con la autoridad moral que lo caracteriza, y acusó al señor Abelardo de transformar al país en un laboratorio geopolítico para las operaciones militares regionales de Trump. Y el presidente Gustavo Petro lo había advertido con la visión profética que lo caracteriza, compañeros. Colombia.com lo tituló, France 24 lo confirmó. Medios de Costa Rica, Venezuela y todo el continente lo difundieron. Petro sentenció que el señor Abelardo obedece directamente al gobierno de Estados Unidos. Cuando un país interviene en las decisiones de otro, se pierde la libertad, advirtió Petro. Y lo repitió con más fuerza en su último gran discurso en Soacha, cuando bautizó a su sucesor como Abelardo el Breve y predijo que no duraría los 4 años porque el pueblo colombiano lo haría renunciar. Semana lo tituló, y esa frase recorrió el continente como pólvora. Petro reveló que en los propios círculos de Marco Rubio ya usaban ese apodo. Los hechos le están dando la razón, compañeros, porque la jugada de someterse a Trump no solo no le ha dado nada a Colombia, le ha abierto al señor Abelardo un frente de guerra en el propio Congreso de Estados Unidos. El senador Ahmed Escaf, del Pacto Histórico, fue tajante. El señor Abelardo no puede disponer del territorio nacional ni autorizar unilateralmente operaciones militares extranjeras. El colombiano lo cubrió. La senadora Alejandra Omaña reforzó el argumento constitucional. Las tropas estadounidenses no pueden entrar al territorio colombiano sin autorización del Senado. La representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso radicó formalmente una petición exigiendo que los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores aclaren si se cumplieron los procedimientos constitucionales. Y Camilo Romero pronunció la frase que resume el sentimiento del pueblo colombiano. Esto ratifica lo que advertimos. El señor Abelardo es un vendepatria. Infobae lo tituló y recorrió todo el continente. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la ofensiva jurídica avanzó con una velocidad que aterró al oficialismo, compañeros. Infobae lo tituló confirmando que una tutela busca frenar las operaciones militares extranjeras tras el ingreso al escudo de las Américas. Contrapunto lo cubrió. El ciudadano Walter Leandro Aguirre Mazo interpuso la acción ante el Consejo de Estado para frenar todas las operaciones que impliquen empleo directo de fuerza armada, ataques, incursiones, detenciones o despliegues operacionales extranjeros hasta que se verifique la validez constitucional de la autorización. Y presentó una queja formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República por vulneración de la separación de poderes, invocando los artículos 173, 189 y 237 de la Constitución. Es el primer paso hacia un juicio político contra el señor Abelardo, compañeros. Ojito con esto, y la queja ya está en trámite. Desde Washington, el golpe vino por donde menos lo esperaba el oficialismo, compañeros. Revista Raya lo tituló,
El Diario de España lo confirmó, la Nueva Prensa lo cubrió y Humana Radio lo detalló. 11 congresistas demócratas, encabezados por Jesús García de Illinois, con Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y Greg Casar de Texas, presentaron enmiendas para condicionar toda la asistencia militar de Estados Unidos al gobierno del señor Abelardo al respeto de los derechos humanos. Exigen una revisión de los programas de seguridad para restringir la ayuda a funcionarios vinculados con paramilitares y las autodefensas. Y por separado, 20 congresistas más, encabezados por Jim McGovern, con Gregory Meeks y Pramila Jayapal, firmaron una declaración condenando el respaldo de Trump al señor Abelardo como un insulto a la soberanía e integridad de Colombia. El Tiempo lo tituló, Semana lo confirmó, Infobae lo cubrió. El futuro de Colombia debe ser decidido por el pueblo colombiano, no por políticos estadounidenses con su propia agenda, declararon. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y mientras le regalaba la soberanía a Trump, el señor Abelardo le suplicaba que le bajara los aranceles. Compañeros, Infobae lo tituló, Prensa Libre de Guatemala lo confirmó, La Jornada de México lo cubrió. Cooperativa de Chile lo ratificó. Hace unos días llamó personalmente a Trump para pedir que suspendiera temporalmente los aranceles del 12,5% que aplastan a los exportadores colombianos en medio de la emergencia humanitaria. Trump fue supremamente cálido y expresó su afecto por Colombia, pero no anunció ninguna suspensión. Días después insistió con Marco Rubio. Salió a decir que existe toda la disposición para avanzar, pero hasta hoy no se ha suspendido un solo arancel. El señor Abelardo le entregó a Trump operaciones militares en territorio colombiano, soldados israelíes en Cali, la adhesión al escudo de las Américas y el alineamiento total con la política de Washington. Y a cambio recibió la palabra afecto y los aranceles intactos. Es la definición exacta de lo que Petro venía denunciando. Y en el Congreso colombiano el cerco se cierra por todos los flancos, compañeros. El colombiano lo confirmó señalando que 4 ministros están citados a debate de control político al mismo tiempo. El País de Cali lo cubrió. La Comisión Segunda del Senado citó al ministro de Defensa y al canciller para que expliquen las operaciones militares con Estados Unidos. Y al ministro de Vivienda, el que se fue a la playa mientras 26,000 familias no tenían techo, le esperan 40 firmas de una moción de censura promovida por el Pacto Histórico. Semana lo tituló. El Heraldo lo confirmó. Infobae lo detalló. La silla vacía ratificó las 40 firmas. Si la Cámara la aprueba por mayoría, el ministro sale del cargo. Compañeros, sería la primera destitución del gobierno del señor Abelardo. Si esto lo hubiera hecho el presidente Petro, si hubiera autorizado operaciones militares extranjeras sin permiso del Senado, si le hubiera suplicado a Trump que bajara los aranceles y Trump lo hubiera dejado con las manos vacías, si hubiera metido a Colombia en una coalición militar del Pentágono sin aprobación del Congreso, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían pidiendo su renuncia inmediata. Estarían hablando de traición a la patria. Pero como le pasó al señor Abelardo, lo justifican. Dicen que es cooperación internacional, que es lucha contra el narcotráfico, que Trump fue cálido. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. Cepeda denunció la entrega de soberanía y llamó al señor Abelardo ciudadano estadounidense. Petro advirtió que obedece directamente a Washington y lo bautizó Abelardo el Breve. 11 congresistas demócratas piden condicionar la asistencia militar por paramilitarismo. 20 más llamaron su presidencia un insulto a la soberanía colombiana. Cursa una tutela en el Consejo de Estado. Avanza una queja en la Comisión de Acusaciones. Y 40 firmas respaldan la moción de censura contra su ministro. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando le entregas el territorio al Pentágono sin permiso del Senado, cuando le suplicas aranceles a un presidente que te desprecia, cuando el Congreso de Estados Unidos pide investigarte por paramilitarismo y cuando el líder de la oposición te llama vendepatria con pruebas constitucionales en la mano, ese rugido no es más que el sonido de un animal
que demostró que cada día que pasa en la Casa de Nariño es un día más de peligro para la soberanía de 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que entregó el territorio al Pentágono sin permiso del Senado, que le suplicó aranceles a Trump y no recibió nada, que metió a Colombia en la coalición militar de Washington y que es investigado por el propio Congreso de Estados Unidos por vínculos con paramilitares, reclamar que defiende la soberanía nacional? Sabiendo que Cepeda lo denunció como ciudadano estadounidense que entrega la soberanía, sabiendo que Petro lo llamó Abelardo el Breve, sabiendo que 11 congresistas demócratas piden condicionar la asistencia militar, sabiendo que 20 más condenaron su presidencia como un insulto, sabiendo que cursa una tutela y una queja hacia el juicio político. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras el señor Abelardo convierte a Colombia en un protectorado de Trump? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que la soberanía vuelva al pueblo? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: soberanía entregada, vendepatria, Cepeda tiene razón. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la denuncia de Cepeda sobre la entrega de soberanía a Estados Unidos. Tienen la advertencia de Petro de que el señor Abelardo obedece a Washington. Tienen la tutela en el Consejo de Estado para frenar las operaciones militares. Tienen la queja en la Comisión de Acusaciones hacia el juicio político. Tienen a 11 congresistas demócratas pidiendo condicionar la asistencia militar. Tienen a 20 más condenando la injerencia de Trump. Tienen 40 firmas para la moción de censura contra el ministro. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando le entregas el territorio al Pentágono, cuando le suplicas aranceles a un presidente que te desprecia, cuando el Congreso de Estados Unidos pide investigarte por paramilitarismo y cuando el líder de la oposición demuestra con la Constitución en la mano que traicionaste la soberanía nacional, esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.